Bien, vamos a cambiar de tema porque más de 160.000 actores de Hollywood se han declarado en huelga tras el fracaso de las negociaciones con estudios y servicios de streaming. Una de las repercusiones que sería el retraso en la realización y lanzamientos de varias producciones cinematográficas. Y vamos a profundizar en este tema tomando contacto con el crítico de cine Jorge Letelier. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes ya. Hola, Frecia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, interesado en saber las repercusiones que hay producto de esta paralización de huelgas en Hollywood, porque conocimos hace varios meses que ya venían movilizados, pero cuando se reúnen distintas áreas, no solamente productores, sino que además, por ejemplo, las caras visibles, muchos actores conocidos, quizás va tomando, no sé, y tú me dices, otra connotación. Sin duda, efectivamente, lo que tú mencionas, que comenzó en mayo, fue la huelga de los guionistas, de los Claro. escritores de audiovisual, el WGA, como se llama en inglés, y lleva un tiempo que todavía no se resuelve esa situación, y se plegaron, porque paralelamente el sindicato de actores, el SAG, ¿no? El famoso SAG, que está asociado desde el 2012 al sindicato de trabajadores de radio y televisión de Estados Unidos, ahora se llama SAG-AFTRA, ¿no? Entonces es muy poderoso, estamos hablando de que esos 160.000 son solamente actores de cine, pero además trabajadores, gente que trabaja en televisión, gente que hace doblaje, por ejemplo, actores de títere incluso. Todos ellos suman un sindicato gigante y muy poderoso. Ellos se plegaron también a las conversaciones respecto a la huelga que tenía el sindicato de guionistas, pero claro, las pretensiones o las demandas que tiene el grupo de los actores, el sindicato de actores, es mucho más, podríamos decir, de más largo alcance, ¿no? Y esa es la gran complejidad, porque aparentemente lo han dicho muchos especialistas en Estados Unidos que esto es un punto de inflexión en la relación del mercado del entretenimiento en Estados Unidos, ¿ya? Y esto básicamente porque más allá de pedir reajuste, que es lo que se estaba conversando, un reajuste en los salarios básicos, ¿no? El salario mínimo de los actores, por ejemplo, en rodaje, también está el tema de los montos residuales, que es podríamos decir que en Chile se llamaría el derecho de imagen, la transmisión de imagen que tienen las producciones en distintas plataformas. O sea, si yo emito una película mía hace 5 años y se emite en una plataforma, hay un derecho de imagen que se le paga al actor. Eso también los productores de cine lo han reajustado de manera bastante importante. Pero el gran punto de este conflicto es qué va a pasar con el uso de la inteligencia artificial. Y ahí es donde los estudios no han dado una respuesta clara respecto a de qué manera se va a resolver un problema que tiene que ver con una cuestión mucho menos tangible, podría decir concreta, ¿no? Que es cómo se va a abordar desde el punto de vista creativo el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial para reemplazar, entre comillas, un rostro de un actor famoso y eso explotarlo económicamente. Y ahí está un tema que no se ha logrado dilucidar y que probablemente no se logre de manera tan rápida, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué el tiempo puede apremiar en este sentido? Porque si es así, como lo decíamos en la presentación de esta entrevista, Jorge, podría repercutir en varios compromisos y contratos, ¿no?, que hay de por medio. Claro, fíjate que el llamado a paro que fue el día jueves es instantáneo, es diferente en otros lugares que dice ya a partir del fin de mes vamos a hacer un... No, esto es a las 12 de la noche del día siguiente, o sea, a la noche se acaba todo. ¿Y qué implica detener todo? Implica los actores no participan en promociones de ningún tipo, no hacen entrevistas, no salen en medios, los rodajes se suspenden. Las películas que se estaban promocionando a nivel de estreno, por ejemplo, Oppenheimer el jueves en Londres, se suspende. Los actores, o sea, el estreno de Oppenheimer en Londres se adelantó 1 hora para que los actores se sacaran fotos en la alfombra roja y después se fueran de vuelta a Estados Unidos. O sea, es así de drástico. Pero ¿qué pasa? Implica de que los 160.000 miembros del sindicato paran automáticamente todo tipo de actividad. O sea, literalmente se van para la casa. Eso es básicamente. Y nadie tampoco tiene el poder individual como para romper una huelga. En Estados Unidos romper huelga es tú sabes, una cosa seria, lo hemos visto en muchas películas de ficción. Por lo tanto, se plegan todos y además con el apoyo de las grandes estrellas, porque una carta enviada a fines de junio, firmada por Jennifer Lawrence y Meryl Streep, entre otros, le dijeron a la directiva del SAG que ellos estaban de acuerdo en que se iniciara una huelga. O sea, esto ya venía de antes, no fue una decisión tomada a última hora. Por lo tanto,
es una manera también de generar presión a la industria que está pasando un momento muy complejo porque los estudios de cine en Hollywood están teniendo un año desastroso, ¿no? Han tenido fracasos de taquilla bastante impensados como el caso de Flash o el caso de Indiana Jones, la última, que les ha ido muy mal. Por lo tanto, e incluso las de Pixar también han dado muy mal. Por lo tanto, es un punto de inflexión muy complejo porque además está también tratar de adaptarse al mercado que ofrecen los streaming, ¿no? Especialmente Netflix, como el gran competidor y a la cual los estudios tradicionales están tratando de aún buscar el modelo que les acomode respecto a esta nueva competencia. Y eso, Jorge, esto puede no tener un precedente, porque lo hablábamos ayer, de hecho, que esto se había visto, pero hace décadas, ¿no? En el 60, después entiendo que por ahí por los años 80. Ahora, inteligencia artificial, tecnología, más otros escándalos que han removido a la industria, ¿puede ser ya varios factores a estas alturas de la historia? Sin duda, son varios factores, como te decía, el tema de remuneración es un tema que más o menos se puede llegar a un acuerdo, o sea, hay un piso base, especialmente para los actores de extras, ¿no? Que son los secundarios. Pero claro, el tema de la inteligencia artificial es un tema que entiendo yo que los actores no van a dar su brazo a torcer, el sindicato. ¿Por qué? Porque la respuesta, el ofrecimiento de los estudios no fue muy concreto, ¿no? En lo básico, ¿qué pasaría, por ejemplo, si una producción de ficción utiliza el rostro de un actor famoso, pero lo convierte en una especie de vida paralela artificial en varias producciones? O sea, ocupar un rostro como si fuera Brad Pitt, por ejemplo, y se produjera un actor de inteligencia artificial que pudiera ser explotado por los estudios de manera permanente en diferentes películas, ¿no? Una especie de clon. Ese tipo de cosas que uno diría esto es Black Mirror. Bueno, Black Mirror ya lo hizo en la sexta temporada, hay un capítulo que habla justamente de eso, genera las mayores dudas, porque eso, ¿cómo se va a pagar? ¿Cómo se le pagan los derechos intelectuales a un actor que, entre comillas, está prestando su rostro? Porque el ofrecimiento del estudio era bastante vago, ¿no? No da claridad respecto a qué va a pasar en el futuro. Entonces, hay una confluencia, un desarrollo tecnológico que está avanzando de manera exponencial. Hace 6 meses no hablamos de inteligencia artificial en estos términos, ¿no? Y ya está traspasando el umbral de lo tecnológico, el umbral de lo científico al mundo del entretenimiento. Entonces, eso va a significar una serie probablemente de disputas muy feroces y por lo pronto los actores que tienen el poder de resistir de manera clara, ya lo que se ha anunciado es que, por ejemplo, la Comic Con de la próxima semana no va a haber ningún actor. O sea, es una Comic Con sin estrella, que como decir, es una cosa absurda. No es nada. En los premios Emmy en septiembre se supone que no va a haber se tiene que suspender, se van a tener que correr a fin de año. Y así los festivales de cine. Piensa tú que en septiembre viene el Festival de Venecia, que es un festival muy abierto a Hollywood. No, si no hay actores, no hay nada. Por lo tanto, el poder de manejo que tienen los actores respecto a esta huelga es importante y pueden paralizar la industria como lo están haciendo en este momento. Ya, y eso entonces, ¿cómo las medidas de presión con los actores de por medio, no es posible que vaya a tomarse una decisión, que digan que los responsables de tomar medidas, ya sea económica o de otra índole, se sientan un poco más presionados de manera de poner fin antes a esta huelga? Claro, es una presión para los estudios bastante grande, porque por un lado, claro, te dicen, bueno, nosotros dependemos de los actores y ellos no quieren trabajar, no pueden mover un dedo por sus reglas sindicales. Evidentemente que todo se para y los miles de millones de dólares en pérdidas diarias es una cosa que no se soporta. O sea, 3 meses en una huelga así los estudios quiebran, probablemente. Y por otro lado, el que podría, entre comillas, ganar en esta disputa serían los streaming. Pero los streaming también tienen problemas, porque hemos visto que Netflix ha tenido un descenso importante el último año de abonados respecto a los aumentos de los precios, pero por otro lado hay una sobresaturación de contenido de las plataformas, ¿no? Hoy día lo que antes era un poco más simple, 2 o 3 plataformas concentraban los contenidos a ofertar, hoy día son 12, 15, por lo tanto, evidentemente eso también genera un problema a nivel de mercado. Los estudios están tratando de adaptarse a un modelo nuevo que es digital, pero ya se han demostrado, por ejemplo, casos que siguen siendo vistos con bastante preocupación, como el caso de los estrenos simultáneos en streaming y en cines, ¿no? Que hasta el día de hoy no ha logrado ser una buena solución económica para los estudios. Por lo tanto, ellos también están tratando de ajustarse e intentar comprender este mundo que avanza tan rápido. Y el tema de la inteligencia artificial se convierte en el gran muñequeo que tiene el sindicato de actores para poder decir, a ver, paremos, pero ¿qué va a pasar con el futuro? O sea, nuestro trabajo se va a ir al tacho de la basura porque
porque al final van a ser clones nuestros los que van a recibir sin sueldo, digamos, el trabajo creativo. Entonces ahí hay un tema que excede quizás al mercado y se convierte en una cosa existencial. Black Mirror es un muy buen ejemplo como para vislumbrarlo a futuro, ¿no? Bien, Jorge, muchísimas gracias por hablar esta mañana con nosotros. Nada, que estés muy bien. Igualmente, Chao. nos vemos.